Ok, ya vamos a cambiar. Ok, vamos a pasar a ver el entorno de las empresas como tal. Y también vamos a hablar un poco sobre lo interno también, porque es importante. Ok, todo eso claramente desde la perspectiva de marketing. Ok, vamos a ver. Toda empresa va a estar llena o va a estar rodeada de un entorno como tal, tanto los competidores, los clientes, los proveedores, competidores que son directos, que son indirectos, por ejemplo, las alcaldías, los gobiernos, competidores de otros países, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces nos dice también que toda empresa se encuentra rodeada, ¿no? Y puede hacer que sea de manera macro o de manera micro. Ok, vamos a hacer la diferencia cuando vamos viendo las herramientas que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero quedémonos con eso, que siempre, siempre, siempre vamos a estar rodeados. Ahora bien, una empresa con visión debe tomar decisiones de cómo llegar a lo que se ha planteado. ¿Ok? Es decir, si una empresa dice yo tengo esta visión, va a tener que tomar ciertas decisiones para poder alcanzar dicha visión. Yo sé que acá todos tenemos claro cuál es la diferencia. Bueno, mejor dicho, qué es visión y qué es misión. Eso lo tenemos claro, ¿no? A ver, una persona por cada uno de estos. A ver qué me dicen. ¿Qué es primero misión y después qué es visión? ¿Quién me ayuda? Uy, chica. Lo voy a seleccionar al Team Marín. Team Marín, le voy a preguntar a Jonathan Mauricio. Hola Jonathan, ¿estás acá? Sí, sí estaba, ¿no? ¿Qué ondas? ¿Qué es para ti la misión de una empresa? Jonathan. Primero Jonathan y después tú, Rafael. Ajá, cuéntanos, ¿puedes encender el micro, porfa? Ok, está bien. Mientras escribe entonces Jonathan lo que él piensa que es misión, vamos contigo, Rafael. Para mí la misión sería como, ¿cómo lo explico? Como definir el propósito que tiene la empresa o lo que sea. Tu propósito, no, dame un ejemplo para aterrizar tu idea. Quiero ver, por ejemplo, eh, donde trabajo, que ahí explican la misión, que es llevar, por ejemplo, la evangelización, y así, es realmente es como el propósito, O no sé sea, cómo explicarte. a lo que te dedicas, por así decirlo, Ajá, lo que ¿no? uno se dedica, ajá, lo que se Ajá. dedica. Ok, Ahí está, esa es la ok, palabra más indicada. gracias. Vamos, Duban, dime. Sí, bueno, lo que yo entiendo, ¿verdad? Por misión sería como las metas o los objetivos que las empresas tienen a corto plazo. Y la visión ya sería lo que ellos quieren lograr, cómo se quieren ver en un futuro muy, muy distante. Ok, ok, entonces tú lo definís como la misión, el ahora, el ya, el now, y la visión lo ves como a lo que quieren llegar, ¿no? ¿Qué objetivos o Sí, metas tienen para futuro? A largo plazo. Ok, me parece el pan francés, ¿no? Dice Jonathan, la misión es un motivo por la que la empresa tiene existencia. Sí, creo que se puede decir eso, se puede decir eso. ¿Ok? Nayeli, vamos contigo. Yo tenía entendido que la misión era como, no sé si poderlo llamar como el camino, pero es como lo que vos querés hacer para llegar a lo que sería la visión. Y como la visión ya es como la meta. Ok, o sea, se puede entender como la actualidad de la empresa, qué está haciendo ahorita, ok, y la visión es a lo que quiere llegar. Pero para llegar a eso o ese camino que tú acabas de decir, son aquellas decisiones que me van a llevar a tomar como tal. Y estas decisiones las podemos traducir en estrategias, es decir, qué estrategias mi empresa o las empresas van a tomar, van a decidir o van a realizar
para poder ir poco a poco a esa visión, ¿ok? Entonces tú puedes tomar un montón de decisiones, un montón de estrategias, puedes desarrollar y con el tiempo pues vas a llegar a dicha visión, ¿ok? Puede hacer de que hay estrategias que te lleven más rápido, otras que se tarden más, otras que sean más complicadas, dependiendo, ¿no? Unas que son muy difíciles de hacer porque se necesitan muchos recursos y así. Habrá un montón de estrategias que se puede hacer, pero las estrategias van a ser ese camino que voy a tomar para poder llegar a la visión. Pero sí, la misión es mi ahora, mi actualidad. ¿Qué hago yo ahorita? ¿A qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Qué producto o servicio ofrezco? ¿Ok? Ese es el punto. Pero gracias, Nayeli. Dime, Diego. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Que yo sepa, la misión es el medio por el cual, digamos, se justifica la razón de ser de la empresa. O sea, menciona cuál es el propósito de la organización y eso, y habla de su tiempo a presente, en su tiempo en presente. Y o sea, también la misión es la que ayuda a comprender el motivo de la existencia de la empresa. Eso me refería con justifica la razón de ser. Ok, sí, exacto, ¿no? Ahí sí tienes toda la razón. Es bonito desarrollar una misión y visión para una empresa, pues porque si no lo haces, andas perdido. Andas más perdido que Adán en el Día de las Madres o de las cabritas de Heidi. Ahora bien, ya teniendo claro esto, ustedes saben, como acabamos de decir, ¿no? En tiempo 1, en la actualidad, misión, y tiempo 2, allá abajito dice tiempo 2, tenemos la visión. Ahora bien, nos dice que si nosotros no tomamos decisiones o no tenemos planificado, no tenemos una visión, entonces, pero si no se sabe, es decir, si yo no sé a dónde estoy, no sé cómo me encuentro o cuál será el panorama, yo ando perdido, ¿ok? Yo ando perdido. Entonces, dice acá, ¿cómo va a trabajar en dicha visión? Es decir, una vez yo tengo claro, ¿ok? Mi situación, es decir, quién soy, a dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo estoy y cómo está lo que me rodea, yo tengo muy claro el panorama. Es decir, yo tengo muy claro tanto el entorno como la parte interna de la empresa. Y eso es lo importante, ¿ok? Entonces por eso nos dice esto. ¿Pero por qué nos dice esto? A ver, digamos. Para empezar, por ejemplo, una empresa debería hacer un diagnóstico estratégico, ¿ok? Es decir, cuando hablamos, vaya, si yo ahorita solo les pregunto, ¿qué es un diagnóstico para ti? ¿O en qué ocasiones usted ha escuchado un diagnóstico? Antes de seguir con el tema. Solo diagnóstico, la palabra diagnóstico. ¿Qué es para usted? ¿O cómo la ha escuchado que se aplica? Cuando le descubren una enfermedad, Ok, cuando te descubre una enfermedad, ¿qué pasó? le dan un diagnóstico y creo que también para los carros, si no estoy mal, les dan Ok. un diagnóstico de fallas o algo así. Ok, digamos, por ejemplo, un doctor empieza a decirte, mire, cuáles son sus síntomas, desde cuándo se siente así, empieza a evaluar, hace tus exámenes necesarios, los pertinentes, y te hace un diagnóstico. Es decir, se da cuenta, después de ese análisis, cuál es tu situación, en ese caso de la salud, ¿no? Lo mismo puede pasar con un coche. Le escuchas un ruido, ves que tiene fuga, ves que ya no acelera bien, ves que ya no frena bien. Todos esos son síntomas, ¿no? Entonces el del taller, el tipo, la tipa, te va a decir, ok, mira, pasa esto y esto y esto, y esto es el diagnóstico. Hay que cambiarle como tal las pastillas, se le fregó, se le acabó el aceite de motor. Bueno, ahí ya depende, ¿no? Entonces, y ese va a ser el diagnóstico. Entonces el diagnóstico lo podemos entender como ese análisis a partir de ciertos síntomas o de ciertas situaciones que están pasando para sacar un resultado. Un diagnóstico así como tal. Diego, vi que ibas a decir algo. Bueno, no, iba a decir el punto, pero ya lo dijo. Ah, No hay problema. ok. Dice Raquel, previene algo, problema. Ok, sí, digamos. Lo bueno de un diagnóstico podemos incluso prevenir, pero a veces los diagnósticos suele pasar que lo haces ya cuando estás en el meollo, ¿no? Cuando estás en el problema. Pero ahora bien, cuando hablamos eso de diagnóstico, ¿qué pasa si es un diagnóstico estratégico? Cuando hablamos de estratégico quiere decir que lo estamos planificando, lo tenemos planeado, sabemos que vamos a tomar un plan después de esto, una ejecución,
Entonces nos dice análisis de la situación actual de la empresa desde la perspectiva macro, micro e interna. Eso es, en pocas palabras, de manera muy sencilla, que es un diagnóstico estratégico. Es decir, aplicado a una empresa para ver cómo se encuentra, para ver cómo está su entorno, tanto micro como macro. Eso es lo que nos está diciendo. Y si una empresa no hace esto, entonces no puede responder dónde está, cómo se encuentra o cuál será el panorama. No podría contestarlas correctamente. ¿Ok? Ahora bien, digamos, para poder hacer un diagnóstico estratégico, obviamente se necesita ciertas herramientas de análisis. ¿Ok? Estas herramientas pueden ser tanto internas, micro o macro. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que veamos aquí el centro, ¿ok? Nos dice que la empresa es este centro y lo que está aquí dentro del primer círculo va a ser lo que es interno. Entonces, por ejemplo, la herramienta de análisis que se llama EFI, ¿ok? Que es evaluación de los factores internos, es una herramienta para poder evaluar lo interno, como lo dice su nombre. Cuando aplicamos la cadena de valor para analizar todos los procesos internos que van relacionados normalmente con la producción, venta y mercadeo, son internos, ¿ok? Son meramente internos. Ahora bien, yo sé que ustedes han escuchado el FODA, ¿no? La mayoría ya ha hecho uno, ya lo ha más o menos trabajado, ¿sí o no? Incluso a veces en el colegio veo que les dejan el FODA de su propia vida. Para ver qué tan mal están. No, mentira. Pero si han hecho un FODA, sí han escuchado un FODA, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? Ajá, dime. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Exacto, ¿no? Eso es lo que lo compone un FODA, ¿no? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Ok. Pero ¿por qué yo lo he colocado así a la mitad? Es decir, como una parte el interno y otra parte ya en lo externo. ¿Por qué? Porque el FODA tiene dos versiones, ¿no? Las fortalezas y las debilidades son internas, pero las oportunidades y las amenazas son externas, ¿no? En la otra clase vamos a ver una clase solo del FODA porque quiero que aprendan de pe a pa cómo se hace correctamente. ¿Okay? Porque el FODA es una de las herramientas más fáciles, más versátiles y que se utiliza mucho, pero muchos pasa que no la saben utilizar o aplicar correctamente. Así que espero yo después de acá que se sepa hacer muy bien, o al menos mucho mejor de lo que lo hacía actualmente. Suponiendo que lo hace mal. Ok, bye. Ok, la BCG es otra herramienta que nos ayuda también a ver sobre todo cómo es el ciclo, o se puede ver como el ciclo de vida de los productos, ¿no? Que tiene partes internas y partes externas, por eso se ve de esta forma. Más adelante igual podemos ver esta herramienta. Luego pasamos a lo micro, es decir, a lo externo, pero que está directamente relacionado con nosotros. Por ejemplo, acá hay dos herramientas, aparte de la BCG y el FODA, ¿no? La F es la evaluación de factores externos, es la contraparte de la EFI, y las 5 fuerzas de Porter, ¿ok? Que todo esto está desde una perspectiva micro, ¿ok? Esa sí la vamos a ver en esta clase. Y ya por último, ya afuera, ¿no? Ya en la parte macro tenemos una herramienta que se llama PEST, ¿ok? Que si no la he escuchado, pues vamos a medio mencionarla acá. Es una herramienta que puede ser muy complicada o puede ser muy tediosa o muy compleja, pero al menos mencionarla aquí en la clase, que esta se trabaja, bueno, la mayoría de herramientas de que vamos a ver ahora se van a trabajar en ciertas materias mucho más adelante. Aquí solo es un brochazo, ¿no? Para que más o menos la conozca. Si no me equivoco, para mercadeo la materia se llama análisis y planeamiento estratégico. Para administración creo que se llama análisis estratégico, si no me equivoco. Pero eso es como de cuarto año, ya más adelante. Así que eso, vamos a ver. Para empezar vamos a ver primero la macro. La macro, ok, la herramienta para poder analizar el entorno de forma macro, es decir, que vamos a ver ahorita, solo mencionar, ¿no? El PEST, que acá puede ser PEST, puede agregarle PEST o PESTEL o PESTEL, que dependiendo qué variables usted o qué fuerza usted quiere evaluar, se va pues haciendo más grande el nombre. Y aquí nos dice, ¿no? Que es una herramienta de análisis macro. Esa está compuesta por fuerzas políticas, fuerzas económicas, fuerzas sociales, fuerzas tecnológicas,
que son las primeras, las más básicas, ¿no? Solo el PEST. Si ya le agregamos la E, sería fuerzas ecológicas, esta L sería fuerzas legales y la última C, fuerzas culturales. Dependiendo la profundidad o la complejidad de su herramienta, usted va a escoger o las primeras 4 básicas o una más o 2 o 3 más. ¿Ok? Entonces, a ver, primero comencemos con la fuerza política. Nos dice que en las fuerzas políticas, nos dice que evalúa de qué forma, de qué forma la intervención del gobierno puede afectar a las empresas. ¿Ok? Aquí estamos hablando ya de una parte más de nación, de gobiernos, ¿ok? Entonces, o incluso de otro gobierno donde tu empresa probablemente también está trabajando, ¿ok? Bueno, son empresas multinacionales, por ejemplo. Entonces, la parte política es ver aquellos factores que son macro, recordar, pero que estén involucrados en los gobiernos, ¿no? O en las naciones. Por ejemplo, ¿no? Cambios de gobierno y sus programas electorales, políticas fiscales, subsidios del gobierno, guerras y conflictos, cambio de legislación, cambios en los tratados comerciales, acuerdos internacionales, conflictos internos o externos, movimientos políticos. ¿Ok? Están muy, muy relacionados con un gobierno, con una nación. ¿Ok? Y, o sea, quizás esto no tenga un contacto directo con la empresa, pero sí le va a afectar. O sea, cualquiera de estas puede afectarle, ya sea positiva o negativamente, a una empresa. ¿Ok? Y no solo la mía, sino también la de mis competidores o incluso otros rubros. ¿Ok? Pasemos a la otra fuerza. La otra fuerza es factores o fuerzas económicas. Nos dice aquí que se considera como el entorno macroeconómico nacional e internacional que puede afectar a la organización. Acá importante, cuando yo quiero hacer esta herramienta, no solo, o sea, no es que quiera ir a hacer una lista de factores o de qué cosas me van a afectar o no, o en general. Entonces, sino aquellos factores que realmente me pueden afectar a mí, ¿ok? Si no me afecta a mí, no lo tengo que poner, ¿ok? No es necesario colocarlo. Pero si sé que a la larga me va a afectar, ahí sí. Por ejemplo, en una legal, que más adelante la vamos a ver, es como que yo diga, se va a incrementar el impuesto a las bebidas alcohólicas, pero yo hago café. Sí es cierto, es un factor legal, pero, o sea, no me interesa porque yo no estoy haciendo bebidas alcohólicas, yo estoy haciendo café. Entonces, no lo voy a poner en mi análisis PEST o PESTEL, por ejemplo. Entonces, ¿qué casos o qué ejemplos puedo colocar dentro de los factores económicos? Tasas de empleo, ciclo económico, el PIB, los impuestos, la inflación, decisiones económicas de otros gobiernos que me puede afectar a mí, sobre todo si estoy en ese país donde está ese gobierno, la devaluación o revaluación de las monedas, tendencias en canales de distribución, déficits gubernamentales, índices de confianza en el consumidor. Aquí sobre todo, vamos a ver, cuando hablamos de un índice de confianza al consumidor, es qué tanto un consumidor va a confiar como tal en ese rubro o en esa marca o en esos productos y si o no los quiere comprar. ¿Okay? Las financiaciones también puede pasar, sobre todo, digamos, un banco si me quiere o no dar préstamos, ¿no? ¿Cómo se dice? Refinanciamientos, etcétera. También aquí me dice el proteccionismo de los mercados. Aquí, cuando hablemos de los precios, voy a poner un ejemplo de esto. ¿Okay? Por ejemplo, ahorita, ¿qué puede estar afectando a las empresas, ya sea positivo o negativamente en un factor económico? Todo esto del Bitcoin. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un factor económico que se está implementando o se ha implementado en las diferentes empresas. ¿Okay? Hasta acá todo claro, ¿no? Aquí solo vamos a ir viendo así ejemplos de qué podemos ir colocando en este análisis. ¿Qué otros factores macro tenemos? Los sociales. Nos dice que aquí puede evaluar la cultura, religión, creencias, hábitos, preferencias, etc. Imagínate que una marca, no lo sé, sea muy liberal, ¿ok? Que le guste todo, que esté apoyando todo y se va a un país donde es demasiado ¿cómo se dice? ¿Conservatorio? No. Conservador, perdón. O sea, que es muy abuelito, muy antiguo. Entonces, esa marca no va a funcionar ahí. ¿Okay? Esa marca no va a funcionar ahí.
puede tener problemas, puede haber mucha discrepancia y simplemente se muere. La marca ahí se muere. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque quizás no evaluaste correctamente la cultura, por ejemplo. Puede ser. Entonces, imagínate, o sea, tristemente como que aquí en el país venga una marca, no sé, se me ocurre una marca de Inglaterra o una marca, eh, no sé, no sé, de París o qué sé yo, que tenga anuncios, que salgan actores o salgan personas que son homosexuales, por ejemplo, y que sea normal y todo, y que acá la gente esté, no, es que eso no lo puede ver un niño, que no sé qué, y que voten los anuncios, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, puede pasar cuestiones así. Aquí en El Salvador creo que pasaría algo así, creo, desgraciadamente. ¿Qué otros ejemplos tenemos acá? Por ejemplo, aquí podemos ver el nivel de educación, las modas, patrones de compra, creencias, religiones, opiniones en los clientes, opiniones o percepción de los medios de información, estilos de vida, nivel de ingresos, nivel de edad. Eso está más relacionado a las personas, ¿ok? A las personas como tal. Entonces, obviamente son externas a nosotros porque los clientes no son nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, eh, se debe, o sea, si hay factores que me pueden afectar a mí o yo puedo afectar a ellos como tal, en este caso que son sociales, hay que colocarlos acá. Hay que colocarlos. Después nos dice qué otros factores tenemos. Ya aquí entramos a los extra, ¿no? A estas tres extra. La primera es la... Ah, no, espérame, quiero ver. Me salté uno. No, espera. No los puse en orden. Bueno, vamos a ver. Tenemos los factores ecológicos, que es el de acá, me faltó el tecnológico. Ya voy a ver si más adelante está. En los factores ecológicos o ambientales, obviamente aquí está más interesado todos aquellos factores en el cual un clima, un medio ambiente o mi empresa puede incluso afectar eso, ¿ok? Viceversa. Entonces nos dice que aquí va a evaluar de qué forma el medio ambiente afecta a la organización o viceversa. Aquí es importante el viceversa también. Nos dice acá que aquí puede hacer cambios climáticos. Si eso puede afectar a mi empresa, por ejemplo, como que yo te diga, qué sé yo, que yo tengo cierta producción, no sé, cierta siembra y que existe sequía, eso puede llegar a afectar a mi país. O puede ser de que yo me quiero ir a trabajar la tierra de un país externo al cual yo estoy ahorita, pero veo que el clima no es el mejor para mí, entonces yo mejor ahí no entro. Hago esa evaluación y digo, no, aquí mejor no entro porque no va con mi producto. Eh, es como que yo me vaya a un desierto a sembrar café, o sea, no va a funcionar, que yo sepa. Dice después, consumos de recursos no renovables, el reciclaje, la contaminación, políticas medioambientales, gases líquidos, riesgo natural. Entonces, estos factores, si en el país o en el mercado donde yo me encuentro pueden afectar a mi empresa o yo afectar a esto, hay que colocarlo. Hay que colocarlo. Espérame, quiero ver, solo voy a ver si está la de... No, no sé si me salté. Ah, me salté de dos. Bueno, vamos a ver. La otra que está aquí nos dice que son factores o fuerzas legales o jurídicos. Aquí hay que tener claro porque a veces se puede confundir con la parte política. Pero aquí nos dice, las empresas deben cumplir sí o sí la ley y esta cambia constantemente. Ok, ninguna empresa está sobre la ley o no debería estar sobre la ley. Entonces nos dice aquí, a veces no solo se aplica la ley del país donde yo me encuentro, sino también a la país donde yo deseo estar. Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación para abrir mis operaciones en Guatemala. A mí me interesa saber todos esos apartados que acabamos de ver, pero también ubicados en Guatemala, para ver si sí o no es rentable, factible irme a abrir operaciones a dicho país. Entonces, ¿qué ejemplos puedo poner acá? Propiedad intelectual, es decir, el copyright, pero más, por ejemplo, de la creación de algo, ¿no? Como la fórmula de una bebida va a ir en propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? La salud y seguridad laboral, ¿qué leyes existen en el país donde yo estoy sobre esto? Regulaciones de sectores también, es decir, por ejemplo, el sector industrial, sector de ganado, etcétera. ¿Qué regulaciones existe? Y si me va a afectar a mí.
leyes de protección también, ya sea pues hacia las personas o sectores de personas, o protecciones también a los animales, ¿ok? Puede ser también. O sea, aquí estamos hablando de leyes, ¿ok? De leyes. Cuáles son los salarios mínimos de los diferentes países donde yo me encuentro, qué licencias puedo yo adquirir legalmente para poder trabajar con una marca externa o con una franquicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, y digo aquí sobre todo que a veces se confunde con lo político, porque o sea, obviamente los gobiernos son los que aplican las leyes, pero cuando estamos hablando de una ley como tal, es mejor separarla y dejarla a un ladito. Ahora, me faltó la tecnológica, no sé por qué pasó ahí, pero en la tecnológica son fuerzas, ok. Esas fuerzas nos interesan sobre todo qué tecnologías existen actualmente que mi empresa las puede utilizar a su favor. Por ejemplo, como que yo te diga, cierta empresa ha sacado una nueva maquinaria que nos va a servir, por ejemplo, para poder producir el doble en el mismo tiempo. Entonces, ese factor debería de aparecer ahí. Factores como toda la parte de telecomunicación, como que te diga, ¿sabes qué? En estos países donde voy a ir, el internet es muy malo en El Salvador. Entonces, ahí es como que el servicio que podemos ofrecer no es tan bueno porque tenemos ese factor que nos puede impedir. Entonces, esas cuestiones así sí son importantes, ¿no? Esos factores tecnológicos obviamente también me van a afectar a mí, pero a la competencia también. ¿Ok? Son cuestiones que pueden pasar. Es como que yo te diga, por ejemplo, ahorita la universidad, con todo eso de la pandemia, de las clases en línea, un factor tecnológico debe aparecer ahí, es la conectividad de los estudiantes, la conectividad de la misma universidad, mejorar sus servidores y todo ese apartado, ¿ok? Renovar o no con la misma empresa, porque creo que, si no me equivoco, la UCA trabaja con Amazon en digamos, en los servidores de Amazon tiene ubicada la página de Sakai, si no me equivoco. Entonces, ver si va a renovar o no, se va a cambiar de servidor. Todas esas cuestiones deberían de aparecer en la parte de tecnología. ¿Okay? En la parte de tecnología. Ok, entonces, si se dan cuenta, este análisis no toca nada interno. ¿Ok? No te dice aquí nada de mis promociones, mis productos, la materia prima que yo utilizo, o cómo lo hago, cómo fabrico. Nada de eso aparece aquí. Todo es macro, es decir, muy externo hacia nosotros y que al final nos puede afectar a mí, obviamente, que es lo que más me interesa, pero también le puede afectar a la competencia. Como el FODA tiene una parte externa tanto de amenazas como oportunidades, si nosotros hacemos un correcto PEST o PESTEL, como depende de cuántas variables se está utilizando, nosotros podemos incluso agarrar ciertos elementos de este análisis, de esta herramienta, y ir a aterrizarlos y analizarlos en el FODA. Se puede hacer, sí, y sería lo mejor, ¿ok? Sería lo mejor, porque esto es una fuente rica de información para otras herramientas. Por eso está hasta arriba, ¿no? La parte macro. ¿Hasta acá alguna duda, chicos y chicas? ¿Ha quedado claro por dónde va esta herramienta? Dime, Diego. Quisiera saber si esto aplica de esta manera, pero, por ejemplo, estos tipos de análisis en general que dices son para tener buena información previa a la hora de tener una empresa o a la hora que yo quiera hacer una empresa, ¿verdad? Mira, depende de cómo lo querés aplicar. Si tú haces esto antes de montar toda una empresa, espectacular, porque tenés claro a dónde te vas a ir a meter. Si ya tenés la empresa y lo haces, obviamente también te va a dar información de qué es lo que te está rodeando, porque recordemos que esto es macro, es decir, cómo está la situación, y al final todas estas herramientas, su fin principal es dos cosas: saber cómo estamos, cómo está la parte externa, es decir, lo que nos rodea, y qué cosas podemos hacer o qué decisiones podemos tomar o qué estrategias podemos desarrollar para poder o mantenernos bien o mejorar, y si estamos muy mal, ver de qué manera salir de eso, ¿ok? Salir de eso. Entonces sí, se puede aplicar antes, después, ¿ok? Se puede. Pero es una herramienta de la cual, digamos, siempre es bueno tenerla en una empresa. Sí, siempre. Bueno, como te digo, esa es una de las herramientas que te va a dar mucha información para otras herramientas. ¿Okay? Ya. Uh-huh.
Así que eso. Ok. ¿Alguien más? ¿O seguimos? Si se dan cuenta, esto era como un brochazo para entender por dónde va las cuestiones. ¿Ah? ¿Alguna duda? Yo pregunto, vamos a ver. Iván Alexander. Si un elemento no tiene nada que ver con mi empresa, pero es un elemento como que yo te diga... Vamos a ver qué se me puede ocurrir. Ujú. Vaya, digamos, estoy hablando de la contaminación, pero pongámosle que es contaminación visual, ¿ok? La contaminación visual, por ejemplo, es como que en una calle tú llenes horriblemente de mupis y vallas publicitarias, que incluso puede ser factores de riesgo para los conductores de tanto flachazo, luces y carteles que puede distraer a los conductores. ¿Es un factor externo? Sí. ¿Es contaminación? Sí, y es visual. Ok, ese factor tú lo colocarías en un pastel o en una herramienta, en esta herramienta, si tu empresa es de marketing digital. Iván. Pues en partes, no, en realidad no, porque como dice que mi empresa sería de marketing digital, entonces mi foco sería las redes, digamos, los anuncios por internet. Ok, ok. En buena parte sí tenés razón. La mayoría de empresas que son de marketing digital, o sea, no utilizan estos medios, ¿ok? La mayoría, pero hay otros que pueden utilizar ciertos medios electrónicos como pantallas inteligentes, que eso sí está allá afuera en la calle. Entonces, ahí sí, mira, ahí sí. Si es así, si la empresa sí utiliza ese tipo de recursos, sí tendría que colocar esa contaminación. Si no, no. ¿Ok? Si solo usa redes sociales, que emails, que... qué sé yo. ¿Qué otra cosa? Ok, que plataformas en línea, qué sé yo. Entonces, si solo utiliza eso, no pondríamos esa contaminación en nuestro análisis. Iría de sobra y nos haría de estorbo. ¿Ok? Entonces, aquellos elementos, factores, fuerzas que no tienen nada que ver conmigo o que no me van a afectar, no las voy a colocar. ¿Ok? No las voy a colocar. Si yo les pregunto, como factor social, toda esta delincuencia, ¿dónde está? Social. Toda la parte de delincuencia, que hay sectores donde es muy peligroso ir, etcétera. Y la empresa es, qué sé yo, Hugo o Uber Eats. ¿Ese factor lo colocarían dentro de su pestel? Sí, ¿verdad? Ahí sí. ¿Para qué? Por ejemplo, para definir cuáles son las rutas o los alcances de la aplicación. Mira, es que hasta ahí no llego, por ejemplo. Entonces, ahí está la cuenta. Ahora vamos a pasar a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta, como tal, va a ser las 5 fuerzas de Porter. Esta ya no es macro, este es micro, ¿ok? ¿Por qué? Porque es algo externo, pero ya va directamente hacia la empresa, ¿ok? Aquí vamos a ver 5 elementos distintos. Comencemos acá, donde tenemos los clientes. Tenemos los clientes, luego tenemos los proveedores, tenemos los nuevos competidores, los sustitutos y por último vamos a dejar a la rivalidad de competidores. ¿Ok? Ok, de forma sencilla que yo así lo aprendí. Para entender estos factores o estas fuerzas, vamos a dividir el análisis de dos formas, lo vertical y lo horizontal. ¿Ok? Primero vamos a comenzar con lo horizontal, es decir, vamos a trabajar únicamente con clientes y proveedores. Ya les voy a explicar por qué y ustedes se van a dar cuenta. Vamos a ver, clientes, ok. Esta fuerza de acá, que estamos viendo acá, está haciendo contacto con la rivalidad de competidores. Aquí en la rivalidad de competidores estoy yo como empresa, como marca, como producto o servicio, pero también están mis competidores. Ok, ahorita solo me voy a fijar en este apartado con clientes. Ok, vamos a ver. Quiero que quede claro. En el análisis horizontal a mí me va a interesar la cantidad. Ok, escuchen bien, la cantidad para que se entienda bien esta herramienta. Si yo veo ok, que como cliente quiero comprar un par de zapatos,
yo en el mercado sé que existen un montón de marcas, ¿no? Es decir, la cantidad de marcas que puedo encontrar es bastante. Es decir, estoy yo, pero hay un resto de competidores. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa con esa fuerza? Esta fuerza de negociación, ¿ok? El cliente la va a tener positiva. ¿Por qué? Porque el cliente va a decir, es que mira, si esta empresa me ofrece algo mejor de lo que tú me vas a dar, o tengo un montón de opciones, es decir, yo puedo negociar mejor o tengo mayor poder de negociación sobre mí, o sea, sobre mi empresa como tal, ¿ok? Entonces, esa fuerza va a ser positiva. Es decir, si se dan cuenta aquí las saetas, es decir, las puntas de las flechas estas, están hacia adentro. Es decir, que la fuerza va de afuera hacia el centro, ¿ok? Entonces, repito, si hay un montón de marcas, de competidores, de opciones para el cliente, entonces esta fuerza va a ser positiva. Ahora bien, si en el mercado solo somos uno, bueno, uno casi que no pasa, ¿no? Pero solo son dos, tres, que son muy poquitos, entonces el cliente no tiene muchas opciones y no puede tener ese poder de negociación hacia nosotros, ¿ok? No es como que yo me vaya a decir, mira, es que si no te compro, no lo voy a conseguir, o sea, lo puedo conseguir mejor en otro lado. Es poco probable que sea así. Es poco probable que sea así. Entonces, el poder de negociación del cliente va a ser menor y se pone un menos, ¿ok? Siempre hay poder de negociación, pero aquí ya es menor, o es negativo, como le quieren llamar ustedes, ¿ok? Repito, si hay un montón de opciones, el cliente puede decir a dónde quiere ir sin ningún problema. Pero si hay muy poquitos, el cliente ya no tiene tan fácil la situación. Y aquí nosotros como empresa, como marca, tenemos más poder que ellos, ¿ok? Por eso dije que en el análisis horizontal, si lo vemos por cantidad, se entiende mejor. ¿Queda claro el primero? ¿Sí? Voy a explicar el segundo porque tiene la misma dinámica. Ahora bien, los proveedores son todas estas empresas que le venden a las marcas, a otras empresas, materia prima. Como que yo te diga, si ven la soda del fondo, la que le vende el azúcar, la que le vende el agua, la que le vende las botellas, el plástico, todo eso que le venden a la Constancia, por ejemplo, esas empresas son proveedoras de la Constancia o de Coca-Cola en este caso. ¿Ok? Entonces, estos proveedores, vamos a ver. Si son un montón, ya me dieron ganas. No, hombre, tranquilo. No vas a dormir. Diego. Dice, vamos a ver los proveedores. Si son un montón de proveedores, ok, digamos, la Constancia tiene la opción, por ejemplo, poniendo el caso de la Constancia, ¿no? Si ve que hay un montón de lugares donde conseguir azúcar, donde conseguir plástico, etcétera, etcétera, entonces el poder de negociación de los proveedores va a ser bajito. O sea, digamos, es que si no me va a comprar a mí, le puede comprar un montón más. Entonces, la fuerza de los proveedores va a ser negativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la fuerza siempre va de afuera hacia adentro. En este caso, ¿no? Para no confundirnos, tomémoslo así. Entonces, pero a ver, si solo existe, por ejemplo, un proveedor de azúcar y la Constancia no tiene más por dónde ir a conseguir azúcar, a menos que se consiga trabajadores y vaya a sembrar azúcar, bueno, toda esa cosa. O sea, pero quitando ese caso, ¿no? Si es así, si solo existe un solo proveedor o muy poquitos proveedores de azúcar, entonces la Constancia no va a tener mucho poder de negociación. Va a tener un montón de negociación los proveedores. Y ese va a ser positivo. Ahora bien, repito, si hay muchos proveedores, fuerza negativa. Si hay poquitos, es positiva. Regresando a los clientes, si hay muchas marcas y opciones que el cliente puede obtener, la fuerza es positiva. Si hay muy poquitos competidores y marcas, la fuerza es negativa. ¿Ha quedado claro, chicos y chicas? ¿Tiene alguna duda? Ajá. Uy, chicas. Por mi lado, claro. Todo claro, ¿no? Es que está sencillo, ¿no? Si lo vemos de esa forma, está tranquilito. Ok.
Ahora bien, veamos del otro lado de la cara de la moneda. Ahora vemos el análisis vertical. Aquí está constituido por nuevos competidores y por sustitutos. Ok, vamos a comenzar con los nuevos competidores. Los nuevos competidores van a ser todas aquellas empresas que poseen un producto similar al mío, pero que están entrando o probablemente van a entrar al mercado en el cual yo me encuentro. Ok, ahora el análisis vertical ya no va a ser tanto de la cantidad, sino de que también mi empresa está parada en el mercado, que también está ahí haciendo fuerza, batallando con las competidoras. Es decir, si mi marca es muy fuerte o muy débil. Ese va a ser el factor de análisis ahora en la parte vertical. Voy a evaluar la primera, es decir, los nuevos competidores. Si mi empresa es grande, es fuerte y, por ejemplo, tiene mucha experiencia, muchos años en el mercado y entra un nuevo competidor, ese nuevo competidor pues quizás no le va a hacer tanto daño o no le va a hacer ni cosquillas, ¿ok? O más o menos. Entonces, si es así, la fuerza de los nuevos competidores va a ser negativa. ¿Por qué? Porque es como que salga una nueva gaseosa en El Salvador. La Coca-Cola va a seguir vendiendo un montón, ¿ok? Pero vamos a ver, si ahora ya no es ya no va a ser Coca-Cola, digamos que ahora es no sé, Soda Uca. Imagínense que la Uca se le ocurrió sacar una soda, ¿ok? Y viene una empresa, un nuevo competidor que quizás es chiquito o quizás es más o menos grande. Como mi empresa o mi marca acaba de salir, está reciente y que solo los de la UCA la conocen, entonces aquí la fuerza va a ser mayor, ¿ok? Va a ser positiva. ¿Por qué? Porque puede ser que me hace mucho daño o me va a costar competir contra eso. ¿Por qué? Porque voy comenzando. ¿Ok? Por eso aquí el factor es que también yo estoy en el mercado. ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos al otro lado. Vamos a mantener la lógica de que también estoy en el mercado. Digamos la Coca-Cola. Sigamos con el ejemplo de la Coca-Cola. Sustitutos. Aquí hay que aclarar. Un sustituto es un producto. Bueno, si es Coca-Cola va a ser un producto. Es un producto que puede llegar a satisfacer las necesidades de los consumidores, pero no es el mismo producto. Por ejemplo, si yo hablo de Coca-Cola, un sustituto puede ser, qué sé yo, agua mineral, puede ser un té frío, en casos raros puede ser la leche, puede ser el agua, puede ser el café, el chocolate caliente. O sea, son otras bebidas que no tienen nada que ver con la gaseosa, pero es una bebida al final de cuentas. Puede ser una cerveza también, un sustituto. ¿Y que alguien levantó la mano? Yo, licenciado, y si habláramos de Sí, dime, el dime. azúcar y los sustitutos que salieron como Splenda y entre otros. Ok, vaya, digamos, en el caso del azúcar, si está, bueno, ahí hay que aterrizar con marcas, ¿no? Pero digamos, todos esos sustitutos, por ejemplo, la Splenda, la otra que es, bueno, la Splenda es mala, creo yo. ¿Cuál es la que es buena? Se va el nombre de esta. Que es mejor que el azúcar, ¿cómo es que se llama? Dios mío, ¿cómo se llama esta? Stevia y otra, creo que se llama. Stevia, la stevia. Todos esos son productos que van a satisfacer, gracias, van a satisfacer parecido a las necesidades, pero no es el mismo producto, ¿ok? ¿Qué competidores va a tener el azúcar? Otras marcas de azúcar, ¿ok? Bueno, de marcas de azúcar creo que no me acuerdo de ninguna. Qué barbaridad, creo que solo agarró el azúcar y no me doy cuenta en la marca, pero ajá. Digamos, todas las marcas de azúcar, entre ellas son competidores, ¿ok? Entre ellas. Pero un sustituto es alguien que vende algo similar al azúcar, pero no es el azúcar, ¿ok? Es como que yo diga, una marca de vehículos, como que te diga Toyota y Nissan son competidores, ¿ok? Son productos, son vehículos. Pero si viene después Honda con una moto, entonces esa moto es un sustituto del vehículo, o sea, del coche, ¿no? Porque al final la necesidad la puede satisfacer parecido, digamos, si la necesidad es de moverse del punto A al punto B, sí. Pero una moto no es lo mismo que un coche, ¿no? Que un sedán, que un hatchback.
¿Queda claro eso? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué le estoy explicando eso? Para que quede claro que un sustituto no es lo mismo que un competidor. ¿Ok? Vale. Ahora bien, sigamos con el ejercicio. Decíamos que era la Coca-Cola. Si viene Coca-Cola, o sea, sabemos que es una empresa fuerte, etcétera, y va a tener sustitutos como el agua cristal, el Gatorade o otra bebida, ¿no? Entonces, aquí la fuerza de ese sustituto, pues va a ser negativa, en muchos de los casos va a ser negativa, ¿ok? ¿Por qué? O sea, muchas personas prefieren tomar gaseosa a tomar agua. Hay muchos casos, ¿no? Pero digamos que ya no soy Coca-Cola, digamos que soy, qué sé yo, Cola Champán, por ejemplo. Ahora, un sustituto como que yo te diga una Regia o una Pilsener o qué sé yo, va a ser mucho más fuerte, le va a hacer más daño esa fuerza y va a ser positiva, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ahora bien, por último, la última fuerza es la rivalidad de competidores. Aquí la podemos evaluar, analizar de varias formas. Por ejemplo, si hay un montón de competidores, la rivalidad es muy alta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un montón de competidores. Otra forma de evaluarlo es qué tan fuertes son esos competidores. Digamos, quizás son poquitos o bastantes, pero si son muchos o más o menos que son muy fuertes, hay una rivalidad muy alta. ¿Por qué? Porque me van a estar afectando bastante, por ejemplo. Entonces, podemos verlas de esas dos formas. Repito, una de esas es, si hay un montón de competidores, la rivalidad es alta. O si los competidores que yo tengo son muy fuertes y que me afectan bastante, también va a ser alta. ¿Okay? Caso contrario, va a ser débil. ¿Queda claro? Ahora bien, si yo tengo claro cada uno de estos aspectos, o sea, yo le voy a preguntar a usted y usted se puede equivocar sin ningún problema, no se preocupe. ¿Para qué cree que una empresa necesita saber esto? ¿Para qué quiere saber si es positiva, si es negativa? ¿Para qué? Usted, digamos, si usted tiene una empresa, ¿para qué le serviría utilizar una herramienta micro, que en este caso son las 5 fuerzas de Ford? Yo diría que es para saber si hay demanda del servicio o del producto. Demanda, vamos a ver, yo creo que ahí puede ser si nos vamos bastante para la parte de los clientes, sin la parte de la rivalidad. Si ves que hay muchos competidores, hay muchos clientes por ahí, puedes entender de que es un mercado que existe bastante demanda de ese producto. Ok, puede ser. ¿Qué otro factor me podría interesar? Dime, Diego. Yo lo usaría como para analizar en el mercado que me voy a meter y qué tan fácil o complejo puede ser desarrollar mi proyecto. Ok, por ejemplo, vamos a ver, en ese caso, gracias Diego, en ese caso, si yo quiero, por ejemplo, entrar a un mercado, si yo hago ese análisis antes de entrar, me va a decir si sí me conviene o no me conviene entrar en ese mercado. Te lo voy a decir de esas dos formas. Este ejercicio, ok, esta herramienta me va a decir o me puede dar a entender qué tan rentable es ese mercado. Pero si el mercado es muy rentable, no quiere decir que va a ser siempre bueno entrar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si veo que es bastante rentable, que se vende un montón y que hay bastantes competidores y que son competidores que quizás no son tan competitivos, que la rivalidad no es tan alta, yo digo, ok, me conviene entrar ahí, ¿verdad? O sea, entro ahí y yo también me voy a llevar mi parte del mercado, mi parte del pastel. Pero si veo que es rentable, muy rentable, pero esa rentabilidad solo se la está llevando una o dos empresas porque son un monstruo dentro de ese mercado, muy rentable es, pero yo ahí no quiero entrar. O no quisiera entrar de forma. Porque si entro sé que me puede ir mal o me va a costar un montón competir con con esas otras empresas, ¿no? Entonces, para eso me puede ayudar bastante esta herramienta, ¿ok? Para eso me puede ayudar bastante. Así en pocas palabras. Dime, Eric. Yo creo que también podría funcionar, o sea, por ejemplo, el ejemplo que usted puso es de alguien que quiere incursionar en un nuevo mercado.
Pero creo que también puede servir para una empresa que ya está posicionada en el mercado y pues tiene que ver, por ejemplo, que un nuevo competidor viene con una estrategia mucho mejor que la que tiene él, o que él puede pensar o sea, es superior. Entonces creo que podrían renovar, no sé, las estrategias o las tareas a desarrollar como para que seguir manteniendo la posición en el mercado. Exacto, esa es otra. Si tú ya tenés la empresa y haces esta herramienta, te puede dar varias ideas de qué estás haciendo mal o qué estás haciendo bien para mantenerlas. Por ejemplo, si yo veo que aquí las fuerzas son negativas en el eje vertical, es porque a mí me hace falta algo, me hace falta fuerza, algo no estoy haciendo bien, me hace falta cambiar algo. Entonces, me puede dar ese indicio, ¿no? Me puede dar ese indicio. Entonces, o por ejemplo, puedo decir, veo que los clientes o los proveedores tienen bastante poder de negociación, entonces buscar alternativas. ¿Qué otras cosas puedo hacer para, por ejemplo, si yo soy una marca de zapatos, qué otras cosas o qué otros productos puedo hacer yo para que ese poder de negociación baje? ¿Por qué? Porque voy a tener otro tipo de clientes para ese nuevo producto o servicio. Entonces, eso me puede ir ayudando. ¿Ok? Eso me puede ir ayudando. Entonces, si ya estoy adentro, también me va a servir esta herramienta. ¿Ok? Ok, ahora, ¿cuál es la contraparte o la otra parte de esta herramienta? Ahorita hemos definido, lo que acabamos de hacer es para saber cuáles son los signos de cada una de las fuerzas, ¿no? Pero ¿qué se pone en cada uno de estos factores? Aquí, por ejemplo, en los clientes puedo enumerar o describir cuál es el perfil o los diferentes perfiles del consumidor que tiene ese mercado. En los proveedores puedo mencionar el listado de proveedores que me otorgan a mí esa materia prima. En los sustitutos, hacer el listado de cuáles son esos sustitutos que posee mi producto en ese mercado. En los nuevos competidores puedo entender dos cosas. La primera, si aquellas marcas que ya están solicitando entrar, aquellas marcas que posiblemente pueden entrar, y lo otro es qué tan difícil va a ser esa barrera de entrada, ¿ok? Es decir, qué tanto le va a costar a esas otras marcas entrar o no entrar. Son cosas que se pueden definir en los nuevos competidores. Y obviamente en la rivalidad puedo decir quiénes son mis competidores, tanto directos como indirectos, ¿ok? ¿Queda claro hasta acá? Ya voy a explicar lo de indirecto e indirecto, pero hasta ahorita queda claro cómo se desarrolla en pocas palabras esta herramienta. ¿Sí? Defino si es positiva o negativa la fuerza y desarrollo cada una de las fuerzas, es decir, el listado de cada uno de estos. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver. ¿Qué pasa con un competidor directo o un competidor indirecto? Vamos a ver. Regresando a la Coca-Cola, ¿no? Sabemos que es una gaseosa, es una bebida carbonatada, ok, chivísimo. Ahora, un competidor directo de dicha gaseosa, a mí se me puede ocurrir, por ejemplo, la Pepsi. ¿Por qué? Porque los precios son similares, el producto se parece, no es igual, se parece, es decir, los colores o el sabor es... O sea, va por la misma preparación, pero no es lo mismo, ¿no? Ok, entonces eso puedo considerarlo como un competidor directo, ¿ok? Directo. Ahora, si yo les digo la gaseosa, por ejemplo, la cola champán, que tiene un precio mucho más bajito, la presentación es diferente, incluso no la vas a encontrar en todas las tiendas, sino que en ciertas. ¿Ok? Entonces, ese competidor está a otro segmento. ¿Ok? ¿Es una gaseosa? Sí, pero el segmento al cual va dirigido no es el mismo. ¿Ok? No es el mismo. ¿Queda claro eso, chicos y chicas? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, en el mercado de, qué sé yo, por ejemplo, de los apartamentos. Tú querés alquilar o comprar un apartamento. Ok. La rivalidad va a ser, por ejemplo, dos edificios que tienen similares precios, tienen parecido a los espacios. Por ejemplo, en los dos tenemos piscina, en los dos tenemos gimnasios, en los dos tenemos parqueo amplio, zonas de recreación. En los dos edificios tienen parecidas las características, ¿no? Entonces, entre esos dos apartamentos, bueno, de edificios de apartamentos,
podemos decir que son competidores. Ahora, si vamos a otro edificio que está muy limitado, el precio es muy bajito, bajito comparado a los otros, ¿no? Es porque va a otro sector, a otro segmento, mejor dicho. Entonces, en ese caso, sí son competidores, pero son indirectos. ¿Por qué? Porque no van al mismo segmento como tal. El target no es el mismo. ¿Ok? Le voy a preguntar, vamos a ver. Carla María, ¿estás acá? Carla María. Ajá. Solo entran y se van de la clase. ¿No estás, Carla? Ok. Le voy a preguntar a Fátima Margarita. Sí, Lick, aquí estoy. Hola, vamos a ver, te voy a poner dos marcas. Si yo te digo, por ejemplo, qué sé yo, Hyundai, la marca de coches, la Hyundai con la marca Kia, ¿para ti son competidores directos o indirectos? No estaría segura, pero creo que son directos. Ok, sí, son directos, podemos decir lo que son directos, ¿no? O sea, solo todos podemos decir que tienen vehículos y los precios andan similares, ¿no? Si ahora yo te digo, por ejemplo, qué sé yo, BMW con Audi. Sí, creo que tal vez pueden ser directos. Podrían llegar a ser todavía directos, ¿no? Dependiendo del vehículo, pero podría decir que son directos. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, bueno, a alguien más le voy a decir, ¿estás aquí, Eric? Alexis. Gracias, Fatima. Hola, Eric, estoy. Ok, ahora si yo te digo, por ejemplo, qué sé yo. Ay, ¿cómo se llama esta? Pongámosle que son motos, ¿ok? Tengamos una Kawasaki de $3,000 con la moto chiquitas que te venden en Curazao. ¿Son competidores? Las dos motos. Yo creería que sí son competidores, pero no directos, porque no van dirigidos a un mismo mercado. Porque, por ejemplo, las mismas personas que tengan el poder adquisitivo para tener la Kawasaki, o sea, 1000 veces van a preferir la Kawasaki que estar comprando, pues, de las baratitas de la Curazao. La baratita. Ajá, sí. Competidores, yo de ahí sé que la mía. Ya. Sí, sí. Entonces, No, sí. que sí pueden ser competidores, pero creo que no directos porque no van dirigidos al mismo público. Caso contrario sería si Kawasaki sacara una motito baratita. Ok. No, bueno, correcto. Ok, exacto, digamos. Competidores sí son, pero son indirectos. ¿Por qué? Porque no van al mismo segmento. ¿Ok? No van al mismo segmento. ¿Alguien quiere poner un ejemplo para ver si son directos o indirectos? De sus marcas favoritas. Ajá. Chicos y chicas super consumidores. Ajá, Diego, dime. Nvidia AMD. Nvidia y AMD, ¿para ti qué es? Actualmente son directos. Aunque en un pasado, quiero decir, casi que AMD era indirecta para ellos. Era casi. Sí. No tenía peso, no tenía peso dentro. Ok, digamos, la marca Nvidia, que es una marca de tarjetas de video, y AMD también tiene una línea de tarjetas de video, en la actualidad sí, se pueden considerar que son competidores directos, ¿ok? Van ahí al tú, ¿ok? Que quizás una es más grande que la otra, pero sus productos se van a los penales, como diría la gente, ¿ok? Ok, son directos. Dime, Su. Yo creo que este ejemplo es bien obvio, pero si comparamos Simán y Shopping Center, obviamente sería indirecto. ¿Por qué? Por el precio y de los artículos de usados y nuevos.
se puede diferenciar ahí. Ok, fíjate que es un excelente ejemplo que es complicado, fíjate, porque vaya, a ver, si hablamos en general de las dos tiendas, pueden llegar a ser nada, o sea, no son competidores. ¿Por qué? Porque en shopping center no tenés televisores, no tenés camas, no tenés la sección de boda, no tenés nada de eso. Pero si solo hablamos de la parte de la ropa, yo digo, te digo por qué es complicado, porque la ropa usada y la ropa nueva no es lo mismo, obviamente. Entonces, imagínate, puede ser te digo por qué es complicado. Porque imagínate que hay una prenda que vale $10 y es usada, pero hay otra prenda en Simán que vale $10 también y no es usada. Es complicado. Es complicado, la verdad. Es muy complicado. La verdad tendría que consultarlo, fíjate, porque no sé si lo usado se puede considerar como sustituto, pero yo creo que no. Creo que para mí en ese caso sería indirectos, ¿ok? Porque no van al mismo segmento, aunque ropa es ropa. O sea, me queda en duda si es sustituto, pero yo un 80% digo que es un rival, es decir, un competidor, pero es indirecto. ¿Ok? Sí, porque le cuento que me han pasado que lo defino como competencia porque me han pasado que pregunto a un amigo, hey, ¿dónde compraste tu pantalón? Me dice, en Simán me costó, yo qué sé, $20. Y otro amigo viene y me dice, no, con $20 comprar los mismos pantalones 2 por 1 en shopping center, dice. Sí. Entonces genera una competencia ahí. Sí, pero ¿sabes qué otra cosa es complicado? Porque, digamos, en Simán ya están establecidas las marcas, ya están establecidos los bueno, no se dicen modelos, sino que se dicen como las prendas de temporada, ¿ok? Pero en shopping center o en este tipo de tiendas es aleatorio, es decir, te lo encontrás o no te lo encontrás, que solo hay una talla, que solo hay un color, entonces es lo que caiga. ¿Por qué? Porque es usado. Entonces por eso también es complicado compararlo. O sea, la disponibilidad no es lo mismo. Que si tú encontraste algo a 2 coras y que está súper chido, no quiere decir de que yo lo hubiera encontrar al mismo precio. O si es que está. En cambio en Simán, ok, o sea, en teoría sí va a estar, ¿no? Tú compraste una computadora a $1,000, yo voy con los mismos $1,000 y también me la compro, ¿ok? O sea, es la diferencia. Entonces también por eso digo, es un ejemplo complicado de ese tipo de tiendas, ¿ok? Pero sí, o sea, yo me voy más en la ropa como competencia indirecta. ¿Okay? Competencia indirecta. Ok, ¿alguien más quiere poner un ejemplo? Gracias, Su. Yo quiero aportar una idea. Dime, Juan. Sí, Antonio, perdón. Sí, en este caso, con lo que acaba de decir Su, algo que hay que tener claro cuando utilizamos estas herramientas es que antes de empezar a implementarlas, nosotros tenemos que tener claro en el sector que nuestra empresa está para poder hacer los análisis pertinentes. Porque en este caso, si vemos la comparación que hizo Su, Simán es una tienda departamental. Entonces, eso no concuerda con el sector de venta que es shopping center, que esa es como una tienda de segunda mano, que ese lo podrías comparar tal vez con Imperio USA, porque está dentro de su mismo sector. Al menos si lo querés ver desde ese punto de vista como de competidor. Tienen que estar como en el mismo sector para que puedas utilizar estas herramientas, tenerlo claro desde el inicio. Y también algo ya para aportar también es que cuando las estemos utilizando también tenemos que analizarlo en base a la misión y la visión, que por eso es que lo vimos al inicio. Si ustedes no lo analizan en base a eso, entonces básicamente no están haciendo nada con estas herramientas. Porque al final con las herramientas hay que plantear estrategias. Las estrategias tienen que aportar a que vayas de tu misión a tu visión. Entonces eso es algo que no tienen que olvidar, esas dos cosas. Primero, tener claro el sector y analizar en base a la misión y la visión para que de verdad sus estrategias lleven una línea que lo lleve a donde ustedes quieren. Exacto. ¿Saben por qué otra cosa? Entre más herramientas tú estés viendo, una cantidad de estrategias mayor vas a tener. Pero, no quiere decir que todas las estrategias vas a hacer al mismo tiempo.
Una, porque es muy caro. Dos, porque quizás no tenés los recursos de tiempo, de empleados o o que estén capacitados tus empleados. O simplemente porque esa estrategia quizás no va acorde con tu visión. ¿Ok? No va acorde con tu visión. Puede ser, digamos, imagínate que otro caso, al contrario de lo que acaba de decir Antonio, es que ves que todas tus herramientas las hiciste espectaculares. O sea, contrataste al mejor haciendo esas estrategias. Pero te das cuenta que ninguna, o sea, el conjunto de estrategias llevan un camino, llevan una guía, pero ninguna está de acuerdo con tu visión. ¿Qué creen que puede pasar en ese ejemplo? ¿Qué harían ustedes que ven que en realidad tu visión no pega con ninguna de las herramientas o los resultados o estrategias de dicha herramientas? ¿Qué harían ustedes? Está complicado eso, ¿no? Podría repetirlo. O digamos, por ejemplo, es que vaya, decía Antonio que hay que tener en cuenta cuál es nuestra misión y visión, sobre todo la visión porque es hacia donde yo voy. Entonces, decíamos también que al tener el montón de estas herramientas, sus resultados se traducen en estrategias y estas estrategias nos van a ayudar a alcanzar la visión. Ok, pero yo les decía, ¿qué pasa si todas las estrategias que me salen acá, en todas las herramientas, van encaminadas, todos se parecen, van de la mano, pero ninguna va en dirección de lo que dice mi visión? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué tendríamos que hacer? Dale, Nayeli, después Diego. Supongo que si como empresa o como persona natural, por decirlo así, no como empresa, ya tenías claro tu visión, sería como de cambiar las estrategias que lo estás haciendo para llegar a eso. O en el caso que ves que las estrategias ahorita te están sirviendo más y te están dando más fruto que otras cosas, tal vez podrías cambiar la visión o acoplar esas estrategias para llegar a tu visión. Ok. Lo voy a dejar hasta ahí. Ajá, vamos, Diego. Para mí sería un poquito más de cambiar la visión, porque siento que hay cosas de las estrategias las cuales podrían ser difíciles de cambiar o algunas que podrían llegar a ser como inamovibles. Por ejemplo, en un tema de cultura o algo así, si es como usted dijo, si me meto a un lugar donde sea súper conservador y eso no lo puedo quitar del día a la noche. Entonces, creo que para mí sería más fácil no cambiarla, pero modificar ligeramente. O sea, bueno, dependiendo de cómo sería, pero sí sería bueno, prácticamente sí, cambiar la visión, modificarla ligeramente. Ok. Digamos, bueno, en realidad están de acuerdo ustedes dos. Más que cambiar las estrategias, Nayeli, porque yo les decía, ustedes contrataron a la mejor persona que hiciera esto y salió espectacular los resultados y que son los mejores posibles. Entonces, pero vemos que no va de acuerdo con la visión, es porque quizás lo más probable es que hicimos mal o no hicimos correctamente la visión. O simplemente porque el mercado cambió tanto que ya la visión ya no tiene mérito. Pues entonces tendríamos que cambiar la visión. Que incluso una empresa cada 5 años puede renovar o puede revisar su visión, cómo va, si la está alcanzando o si en esos 5 años no hizo nada. ¿Ok? Entonces, sí, lo mejor ahí es revisar la visión si está muy alejada de la realidad, ¿ok? Entonces, en eso. Recuerda, la premisa era de que hicimos de forma espectacular estas herramientas, ¿no? Con esos resultados. Ok, entonces, chicos y chicas, ¿entienden? ¿Ha quedado claro todo esto? ¿Sí? Lick. En mi punto de vista, no sé si sería correcto, así como de forma profesional, votar todas las investigaciones o estrategias que has hecho si no basaste desde el inicio tu visión y tu misión, porque inventaste cosas que no va enfocado a lo que quieres, entonces como no va a servir. Ok, mira, en ese caso suele pasar de que hay muchas empresas, ya sea grandes o pequeñas, que sus estrategias, o mejor dicho, sus acciones son basadas en corazonadas, ¿ok?
y les ha funcionado. Puede pasar, ¿ok? Puede pasar. Ahora bien, si les funcionó es porque la casualidad dio que era lo correcto, ¿no? Entonces, puede, porque imagínate, hay muchas empresas que sus fundadores o quien creó la empresa no fue administrador o no estudió, sino que dijo yo soy bueno en esto y pegó, o sea, pegó con las cosas y se va y hoy en día es muy fuerte esa empresa. Entonces, sí, o sea, no quiere decir que esté malo, bueno, ya es muy tarde para hacer el análisis, los análisis nunca son tarde. Entonces, pues puedes hacerlo para saber en qué cosas que puedes cambiar para mejorar o para mantener, porque puede ser que ahorita lo hiciste así a la corazonada, ¿no? Y te salió espectacular, pero el día de mañana quizás el mercado cambie y ya no funcione, ¿ok? Ya no funcione. O salga un nuevo competidor que sea o lo haga mejor que tú. Entonces, por eso los análisis nunca son tarde. Puede pasar, puede pasar. Ujú. Gracias. Diego, dime. Mire, aquí como, bueno, no sé si aquí estaría metiendo temas de economía, posiblemente sí, pero por ejemplo, si hay alguien que se basa en corazonadas o en un análisis de supuestos, ahí no es donde se estaría cometiendo falacias, por ejemplo, como unas falacias de ceteris paribus a la hora de meterse en eso. Es como que te diga, a todos los salvadoreños les gusta la pupusa. Ajá. Uno puede creer que es así, pero hay gente que no. O sea, que no le gusta la pupusa. Entonces no podemos generalizar. Es lo peor que puede ser alguien, ya sea en mercadeo, en economía, en cualquier ámbito, incluso en tu vida personal. Nunca hay que generalizar. Entonces, podemos decir que la mayoría de salvadoreños le gusta la pupusa, porque si no, no existiera pupuserías por cada esquina donde uno pasa. Es el Starbucks de acá. Ajá. Entonces, eso suele pasar, ¿no? Sí, no hay que asumir algo, o sea, hay que investigar cómo están las estadísticas sobre lo que querés realmente saber. Ok, gracias. Okay. Así que eso, no sé, ¿ha quedado claro esta herramienta, chicos y chicas? ¿Sí? Ok, entonces la clase hasta aquí llegaba. La otra clase vamos a ver el FODA, que me gusta dedicarle más tiempo porque siento que no es que sea más necesario, sino que se suele utilizar más y es muy fácil de hacer, pero muchos cometen muchos errores, ¿ok? Por eso dedico más. Así que igual esas herramientas ustedes las van a ver más adelante. Aquí en teoría solo es para que al menos supiesen el nombre de cada una de estas, ¿no? Así que eso.